Hola, bienvenidos a un nuevo Viñetas del Fin del Mundo. Les cuento que la conversación que vamos a ver a continuación no fue grabada como es habitual en Pro Galería, sino que en la Queleo Forestal de Merced 76. Y el tema, un tema apasionante. Hablamos sobre la obra maestra de Moebius y Jodorowsky, El Incal. ¿Quiénes estuvieron invitados en esa mesa redonda? Estuvo Berna Labourdet, guionista de Barúa Rapa Nui y antropóloga. Estuvo Martín Cáceres, creador de Leveus Ran y dibujante de Policía del Karma con guión de Jorge Baradit. Estuvo Félix Vega, dibujante y guionista de la mejor saga de historieta de aventuras chilena, Juan Buscamares. Estuvo también Gonzalo Martínez, gran autor nacional, autor de Rob Story, a partir de la novela de Fuguet, Quique H., con Sergio Gómez, y Mocha Dick, con Francisco Ortega. Todos ellos juntos aquí conversaron, profundizaron, disectaron, analizaron El Incal y la obra de Moebius y Jodorowsky. Los dejo con esta interesantísima conversación en un nuevo Viñetas del Fin del Mundo. Nos congrega esta obra importante, ¿no es cierto? Esta obra que ya tiene una larga data, ¿no? Voy a leer algunos datos. Se publicó entre el año 1981 y 1988. Está La Ciudad Pozo, John DeFool, Dipo, La Endoguardia Púrpura, Kill Cabeza de Perro, Los Berg, Los Jorobados, Su Feidad Mayor, Los Tecnotecnos, El Metabarón, El Tecnopapa, La Cardiogarra, Ánima, Cámara Raimo, Soluna, Gorgo, El Sucio, Las Psicorratas, Tanata, La Reina de la Moc, El Neo-Robot, La Emperoratriz, Or, La Protorreina, y ha sido dibujada, ¿no es cierto?, por Soran Hangetop después, Ladrón, entre otros autores que han hecho antes del Incal. Después del Incal vamos a comentar eso, es decir, una obra que se posicionó como una de las más importantes de su periodo, escrita por nuestro compatriota Alejandro Jodorowsky, Alexandro en ese momento, y dibujada por el gran Moebius, ¿no? Este volumen, ¿no es cierto?, incluye, el que nos convoca ahora es la reedición reciente en España y traída a Chile por Random, Reservoir Books, de esta edición integral del Incal, que no solo tiene el Incal, sino que además se completa con Los Misterios del Incal, textos de Jean Anestay y Christophe Quilien, que ustedes ven ahí. Todo este texto que está acá son textos sobre el Incal, y además incluye, no sé si me podrán, Martín, este estaba incluido en otra versión del Incal, El Corazón del Inviolable Metabúnker, esta historia que hacen posteriormente ellos. Estamos viendo el experto que analiza ahora el libro. ¿Estaba en otro volumen? Es que esta parte es del Metabarón, sí. Es lo del Metabarón. Sí. Ah, está incluyeron, es primera vez que lo incluyen acá. Por Juan Jiménez. Exacto. Ah, la versión de Jiménez, sí. Aquí está la de Moebius. Incluye esto, que es en el corazón del inviolable Metabúnker. Bueno, dice así, ¿no? Está formada esta edición por el Incal Negro, el Incal Luz, lo que está abajo, lo que está arriba, y la quinta esencia, que se divide en dos partes, la galaxia soñadora y el planeta Diful. Esto es un poco lo que forma esta obra de Jodorowsky y Moebius, ¿no? Dice así: cada uno de nosotros alberga, por mediocre que sea, un grano divino en el fondo del espíritu, del alma, del inconsciente. Este grano lo encontramos en el Rebis, la dualidad de los alquimistas, declaró Alejandro Jodorowsky en una entrevista con Frank Reichert en 1986, poco antes de la edición de bolsillo del Incal Negro. Son estos dos que tengo acá, el Incal Negro y el Incal Luz, en donde comienzan con una entrevista de Jodorowsky y de Moebius, que está en parte incluida en esta nueva edición, que nunca antes había sido editada, aparece en este formato, solo en este, tengo entendido, en el formato de bolsillo, que como Martín refería muy bien hace un rato, alteraba la puesta en página, pero en un momento era lo que había, ¿no? Abro la pregunta, por favor vayan contestando a la medida que cada uno lo estime pertinente. ¿Por qué se convierte el Incal en una obra tan importante, no solo para la historieta francesa, sino que para la historieta mundial? ¿Qué hay ahí que impactó profundamente en cada uno, cada vez, de ustedes personalmente, ¿no? ¿Qué les pasó a ustedes cuando lo leen ahí por el año fines de los 80, ¿no? Llega acá, llega tardíamente, pero llega casi a través de las revistas que se compraban acá en el kiosco, me imagino, que es la primera versión que ustedes conocieron. ¿Qué les impactó de esto cuando lo vieron? ¿Era que porque era Jodorowsky?
¿Era porque era Moebius o otra cosa? En mi caso personal, yo recuerdo muy bien cuando vi las primeras páginas del Incal, que eran la escena donde John DeFool llega, pues vi un capítulo en una Metal Land, cuando John DeFool llega a donde los tecno y está esa máquina que parece una araña. Sí. Había un tipo en mi escuela de arquitectura que andaba con un anillado de fotocopias en colores de esa revista. O sea, esa era la escasez que había en mi época, digamos. O sea, estaban esas. Yo vi, y lo que me impresionó, bueno, es la calidad del dibujo a la que no estaba acostumbrado, y la imaginería, digamos. Era una cosa, o sea, la imaginería puesta ahí el diseño era una cosa que me voló la cabeza. No pude pensar mucho más durante 2 o 3 años después. ¿Sí? Eso. Lo que más recuerdo es eso, que lo vi en un tipo que lo tenía anillado una fotocopia, que le debe haber salido más caro sacarle fotocopia a eso, pero como no había más ejemplares en el país, ¿no? Eso. Fue Félix, tu primer acercamiento con el Incal y tu primera reacción ante él. ¿Tú conocías a Moebius antes? Sí, yo conocía a Moebius antes a través de las revistas Heavy Metal, que habían llegado a mis manos algunas, y las revistas Fierro. De hecho, yo decidí, a pesar de que mi papá se dedicaba a la historieta, Hay que decir Oscar Vega, ¿no? claro, yo quería ser científico. Y por culpa de Moebius me desvié al mal camino nuevamente. Sí, ¿eh? No por culpa de mi padre. Fue por una historieta de Moebius que se llama Balada, que yo la vi en una revista Fierro, es una historieta a color de 5 o 8 páginas, no recuerdo bien, no sé, y que empieza con un poema de Arthur Rimbaud. Sí. A un personaje como caminando en una especie como de avestruz desplumada, leyendo un libro de Rimbaud. Sí. Y el final le vuela la cabeza a cualquiera. Y cuando yo leí eso, que tenía 14 años, me enamoré de esa manera de, no solamente de dibujar, sino de contar de Moebius, del dibujo, la línea, el color, la puesta en página, el encuadre, el enfoque, todo y cómo lo cuenta, los diálogos, todo para mí Moebius es ¿Y qué diferenciaba eso que viste ahí de lo que habías visto en otros autores? ¿Qué diferente tenía ese personaje de Moebius ahí, ese dibujante? Tenía una cosa que, porque mira, claro, mi papá me mostraba, por ejemplo, Morsinder de Oester Gelibrecha, El Eternauta, y trataba de que yo leyera cuando niño las historias de Corto Maltés, que me costaba por el dibujo, no lo entendía siendo yo tan niño. Después lo fui entendiendo, y claro, pero lo de Moebius tenía algo que no tenían ellos, que era podríamos decirlo, no sé si me voy a cometer un error, tú que eres antropóloga me lo vas a decir, pero yo creo que tenía una especie de connotación chamánica su dibujo, que es algo que, por ejemplo, advierto hoy en día con la nueva temporada de Twin Peaks. Son obras que van más allá de el placer estético, de la narrativa, incluso de la inventiva, sino que te producen como que se te encriptan en zonas de tu mente que ni tú mismo conoces. Vamos a ir ahondando en eso. Bernardita, en tu caso. En mi caso me pasó que fui a esas personas que descubrió que Moebius era Jean Giraud. Entonces fue como, ¿cómo es posible que alguien dibuje Blueberry y termine después dibujando el Incal? Fue como rarísimo, porque sigue siendo él, pero la división que tiene es la forma de dibujar, y además Jodorowsky, que tiene como todo un rollo muy distinto a lo que podía plasmar lo que están haciendo en Blueberry. Y el Incal, siento yo que de ahí parten 1000 obras, o sea, es el piso para que tengamos desde el quinto elemento de Besson, tengamos 1000 cosas más que
beben muchísimo el Incal. Incluso el mismo Incal empezó a ser como una especie de recurso para Jodorowsky mismo, y empezó él mismo como a autofagocitarse y estirar el chicle en el Incal, pero con los mismos personajes, con un montón de temas que siento que nunca fueron mejor plasmados que en el Incal. Como que todo lo que le gusta a Jodorowsky, todo lo que quería como contar, está ahí. Quizás no es necesario leerse las otras 83 álbumes de Jodorowsky, o leerse toda la saga Los Tecnopadres, o leerse, no sé. Siento que ahí está mejor que nunca todo el rollo que tiene Jodorowsky con estos protagonistas que siempre les falta algo, como despistados, incluso él mismo dice como hasta un poco tonto, lo que pasa con Bonser, que el tipo es manco, Aleph Tau, que le faltan partes del cuerpo. Hay un rollo con Jodorowsky que se ve como súper claro en el Incal, como los temas principales que después desarrollan y que es como la cumbre y la inspiración para mucha gente que ocupó los mismos temas, ocupó las mismas cosas, quizás no tan bien como en el Incal, como ese tipo de cosas, siento yo. Eso. Es así, estando de acuerdo con la Berna, también yo me atrevo a afirmar que el Incal prefigura todo el Jodorowsky posterior. Martín, en tu caso, tú conoces también a Moebius antes del Incal, me imagino, por supuesto. En la Metalurgland y toda esa publicación. Heavy Metal. Heavy Metal. Sí, ¿Qué es lo que te gusta de Moebius? Porque a ti no solo te impactó, sino que te influenció notablemente. Moebius tiene una cosa, tiene, y es que cuando, aparte de las cosas que ya se han dicho, es que yo creo que cualquier persona que ve un cómic de Moebius cree de manera absolutamente imbécil que es súper fácil dibujar. Yo creo que Moebius cambió el paradigma de la representación en el dibujo de historietas. Y eso se puede ver en Blueberry, que era la manera clásica de la representación en relación a la iluminación, que venía desde los años 30 con Noel Sackler, Milton Caniff, Raymond, mucha mancha, una cosa muy dramática. Y Moebius, que no fue original en ese sentido, porque ya existía el tema de la línea clara y Tintín, pero Moebius desarrolla eso y lo amplía, y es el autor que hace de bisagra entre esas dos versiones de representación de la realidad en el cómic. Porque si bien Hergé no tenía la línea clara, Moebius hace un dibujo realista, mucho más realista que Tintín, por ejemplo. Y yo creo que además en Moebius se produce Moebius extraordinariamente ecléctico, toma todo. Es como el paradigma del dibujante en el cual confluyen muchas culturas, y él lo hace con mucho respeto. Toma muchos elementos, bueno, de su paso por México. Exacto. La cosa del desierto en Moebius confesaba que era por haber estado en México y ver esos espacios extensos que no existían en Europa. Todas estas decoraciones de carácter azteca o mesoamericano, ¿cierto? Y yo creo que en lo personal esa cosa que es un dibujo extraordinariamente atractivo para la vista. Moebius tiene algo, no sé, yo he pensado mucho, pero no sé dónde está exactamente eso, que tú ves un dibujo de Moebius y te gusta y te involucras emocionalmente en la historia de Moebius a partir del dibujo, ni siquiera el del guión. Sí. Porque sus dibujos, todos esos dibujos que, incluso las ilustraciones que hace Moebius, gatillan en nosotros ideas, ¿no? Uno dice, se me ocurre un guión con esa sola imagen. Potencia, es como un potenciador, es un genio en ese sentido. Bueno, sí, es un narrador. Hay una cosa que tiene Moebius también, es que, y después me gustaría hablar de Moebius y Jodorowsky, Sí. que tiene Moebius que además él narrativamente es muy llano, es muy amable con sus lectores. Hay una cosa que hace Moebius que yo lo descubrí ahí, es que cambia el estilo de dibujo del mismo personaje según su estado de ánimo, cosa que hacen los japoneses, pero que en nuestra cultura occidental no podía hacer a Flash Gordon serio y después caricaturesco, mientras que si tú veis los dibujos Moebius, no sé, en esto,
Bueno, aquí, Sí, aquí sí. cuando John DeFool entra en algún tipo de éxtasis, su cara toma rasgos apolíneos. ¿Ah? Yo quería decir otra cosa que también, que no tiene que ver con la primera vez que vi a este libro, sino que después digamos, una reflexión posterior de viejo, o sea, reciente. Es que el Incal, digamos, los 6 tomos del Incal para mí son uno de los grandes y más maravillosos ejemplos de relación guionista-dibujante que he conocido. Porque tratando de dar un contexto, al principio de la historieta, que al principio de la historieta está hablando de los 30, 40, el dibujante era la estrella, ¿no es cierto? Yo creo que Alex Raymond tenía guionistas, Flash Gordon, etcétera, pero no aparecían. Me consta que algunos libros están escritos por otras personas, pero no lo acreditaban porque la estrella es el guionista. Claro, perdón, el dibujante. Luego, con la llegada de Alan Moore, Grant Morrison, y el guionista empezó a ser la estrella al nivel de que mucha gente, yo escuché mucha gente en la época de... ¿Y el propio Jodorowsky? Bueno, sí, pero es que en este caso, aquí voy acá. Ahí está la excepción a la que vas. Claro, entonces, no sé, yo escuché muchos guionistas decir en realidad el guionista es el autor de todo porque el dibujante es el mero, y no es una broma lo que estoy diciendo, en serio, yo lo he escuchado, es el mero instrumento de la creatividad del escritor. Entonces, claro, uno que tiene una visión más equitativa. Yo, por ejemplo, tengo una súper buena relación con Francisco y con Sergio Gómez, con quienes trabajamos juntos, y tenemos una relación súper igualitaria, y es súper cómoda y es súper rico trabajar ahí. Pero lo que consiguen Moebius y Jodorowsky en el Incal es que es como la dualidad partícula-onda. Los dos brillan absolutamente. No es que los dos estén al servicio de algo, sino que ambas personalidades brillan con total potencia en un mismo espacio. Y eso es increíble. A partir de lo que dice Gonzalo, cuando tengan en esta edición, pueden buscar las correspondientes entre la página 198 y la 202, es donde Moebius dibuja al personaje de John DeFool de diversas maneras, va transformándolo. En esta página, ¿no? Ahí es más apolíneo, si se quiere, y acá abajo cambia nuevamente, y luego vuelve a convertirse en una mezcla. Este es como una mezcla entre el que era antes y este más guapo, es una mixtura. Entonces, y Moebius lo confiesa, ¿no? Dice acá, voy a leer un pequeño fragmento antes de pasar al siguiente tema. Dice: una a priori rige la estética de El Incal. Me impuse la norma de no dedicar más de un día a dibujar una página. Por tanto, la restricción de tiempo condicionó mi estilo. Cuanto se verá en El Incal es mi reacción a la presión de tal obligación. Hago pocos bocetos o bien muy básicos en el caso de personajes que pueden de vez en cuando plantearme un problema. De hecho, no tengo una técnica de dibujo muy precisa y puede que me cueste sentir algún que otro personaje. Por ejemplo, Anima ha quedado bonita, cierto, pero la quería guapa y tierna, aunque para eso tendría que haberla trabajado más. Pasa incluso con John DeFool, hasta él tiene 3 modelos de cabeza. Hay dibujantes que no se enfrentan a este problema, esbozan un personaje y siempre lo hacen igual, son capaces de fijar las formas. Si me dejo llevar por mis impulsos, me decanto por alargar las líneas o por una mayor amplitud, que es lo que decía Gonzalo. Paso de un tipo de anamorfosis a otro, de manera perfectamente intangible. No sé cuáles son los motivos por los que este fenómeno se pone en marcha, pero he debido amoldarme al defecto para convertirlo en cualidad. Era el único remedio, la variedad estilística, que es exactamente lo que hablabas, Gonzalo. Gir, Moebius, Jean Giraud. ¿Por qué tantos nombres? ¿Cuál era la diferencia, Martín? Bueno, la diferencia, por lo que decía Moebius, es que él dejó de dibujar Blueberry porque se aburrió, porque le estaba comiendo la vida, literalmente. No podía hacer otra cosa. Decía que le tomaba un año hacer un Blueberry y él quería hacer otras cosas. Y el contexto de hacer esas cosas es mayo del 68, en que estaban trabajando en Pilot con Druillet, con todos los... con Messier, Dionet, todos los tipos. Y él decide hacer romper eso y empezar a hacer cosas que él quería hacer, cosas propias de él. Y en una revista en que tuvieran absolutamente
libertad creativa, que era lo que no sentía que pasaba en Pilot. Pilot igual era una revista en que igual tenían restricciones editoriales, qué sé yo. Pilot era, si bien para todo público, obviamente era una revista de una editorial establecida y con una historia detrás muy grande. Entonces, entre otras personas, Moebius decide romper ese molde y empezar a hacer cosas de él, cosas propias. Y ahí se convierte en Moebius. Mira. Claro, y es fascinante en el caso de Moebius, ya que estamos en el dibujante primero, que pasa de estas historias como Blueberry, que son una historia absolutamente clásica, a hacer estos aparentes despropósitos con historias que no van a ningún lado, que son absolutamente herméticas, como el Garage hermético justamente, crípticas, pero que igual se disfrutan, como decía Félix, ¿no? Esas historias que son abruptas, que podrían seguir eternamente o terminan abruptamente, pero magistralmente dibujadas y con estilos variadísimos, ¿no? ¿Te sentiste, por ejemplo, tú, Félix, cuando empezaste a conocer más a Moebius, intimidado por su capacidad técnica? Como que este tipo es un genio, ¿qué hago yo acá? ¿Te pasó eso? Claro, por como a algunos supuesto. también les intimidó mucho, Sí. a muchos y a muchas. Sí, sí, por supuesto. Porque, mira, lo dijo muy bien Martín, que uno es muy encantador, el dibujo de Moebius, muy atractivo, y uno se deleita por una simpleza. Pero esa simpleza no es fácil, no es un facilismo, todo lo contrario. Detrás de eso hay una cantidad de años de trabajo y una cantidad de talento inconmensurable. Después de Blueberry, él empieza a hacer cosas para una revista satírica que se llama Harakiri. Y eran cosas, creo que todavía no las firma Moebius, las firma Gir, y que eran como humorísticas, y eran como picarescas, humorísticas, bueno, me imagino que van como con el título de la revista. Y después, el estilo Moebius, el primer estilo Moebius, yo creo que él como que bebe un poco de Robert Crumb. Eso, yo no sé si es cierto esa anécdota que él contaba de que se le rompieron todas las plumas y tuvo que empezar a dibujar como con un rápido graph. Antes de los rotuladores desechables, en esa época estaban estos rápido graph que usaban los diseñadores y los arquitectos. Entonces, el rápido graph tenías que dibujar así, no podías dibujar como con cualquier lápiz. Tienes que dibujar así, por lo tanto, el desplazamiento de la línea era mucho más lento que con un pincel o una plumilla, que puedes ir más rápido y la línea se vuelve sinuosa, fluye, es más líquida porque hay una velocidad que te permite la punta del pincel o de la pluma. En el rápido graph tienes que ir lento porque si no, no escribe, no raya. Y eso y además que no puedes valorar, la línea no puede crecer o adelgazarse, siempre es continua, la misma. Entonces eso te obliga para valorizar tienes que ir achurando o rasgando encima, haciendo capas y capas de rayitas y puntitos y cosas como un grabador. En el fondo vuelves al grabado como lo hacía Gustave Doré, o mejor dicho, los ayudantes de Doré. Claro. Doré hacía una especie como de wash, de boceto, claro. con tintas así en blanco y negro. Entonces, ese primer Moebius es muy deudor de lo que estaba haciendo Robert Crumb, que también era así una cosa que lo hacía. Crumb lo hacía eso sí con plumilla dura, no lo hacía con rápido graph. Entonces, pero es un poco tortuoso, hermoso pero muy tortuoso porque es una cantidad de trabajo que me imagino que luego para el problema que llegar a esta velocidad que decía él de una página al día es imposible. Terminas demorándote un día en cada viñeta. Entonces él luego trata de despojarse de todo eso, de esta valoración, de estas luces y sombras, texturas, puntos, líneas y todo, y llegar como a la esencia del dibujo, volviendo de Crumb a Hergé. Pero se nos va, pero luego vuelve más atrás que Hergé. Él llega a Winston McCay.
Y ahí está realmente algo que le hace clic. Y si analizamos Little Nemo de Winsor McCay, vamos a ver que ahí hay un proto-Moebius. Sí. Mira, qué interesante. Es verdad. Bueno. El comentario. Mira, sigamos en esta relación que vamos tendiente ya a la relación. ¿Ven algo que agregar en este aspecto ahora de lo que estamos hablando? ¿Sí? O sea, yo creo que desde la perspectiva de un guionista, o sea, Moebius era un talento pero ya inconmensurable. Nosotros con Carlos tuvimos la oportunidad de estar en el Museo de la Historieta en Angoulême y nos empezaron a mostrar muchísimos originales de distintas personas. O sea, miren a esta persona, miren Frazetta, Winsor McCay, vimos un montón de cosas. Y como que había una tensión en el ambiente porque estábamos viendo la persona, el curador del museo quería mostrarnos como la joya. Entonces nos empezó a mostrar distintas cosas. Nos mostró Crazy Cat, nos mostró Harryman, nos mostró un montón de cosas y en algún minuto el tipo dice, ya, pero nos vamos a dejar de molestar. Les voy a traer algo de verdad genial. Entonces nosotros dijimos, tiene que ser algo de Moebius. O sea, el tipo ya nos había mostrado Príncipe Valiente, nos había mostrado un montón de cosas y efectivamente nos pasa una pura viñeta de Moebius que estaba justamente hecha bajo esa técnica del rápido graph. Y era una locura porque todas las líneas estaban perfectas. Claro, esas líneas que nosotros pensábamos que eran una, ¿cómo se llama? Una trama, claro. Estaban dibujadas. Es un hombre desnudo que mira hacia el, claro, hacia el que sol. está lleno de líneas y que era genial porque eran dibujadas todas y cada una de ellas. No era lo que yo pensé que era una trama que había puesto un tipo atrás. No, era genial. Nos quedamos mucho rato y el tipo nos dijo, estos son uno de los pocos originales que tenemos de Moebius porque además Moebius vendió muy poco, se quedó con muy poco material. Entonces nos decía, además el otro problema que tenía la pintura que ocupaba, que tenían problemas de conservación porque la pintura, igual que la de Goodring, no era muy buena, ocupaban tinturas especiales, entonces se estaba como desvaneciendo. Pero la trama era una cosa increíble, estaba perfecta. Y esto yo en un momento dije, esta cuestión la de haber tirado con escuadra, no sé, y no, era a mano, y estaba impecable. Entonces era un talento, yo creo que no va a haber como en mucho tiempo más. Y efectivamente era un talento de trabajo. Y sobrehumano, porque nosotros cuando nosotros lo vimos dibujar cuando vino para acá y el tipo empezaba en una esquina de la hoja y dibujaba. Uno que tiene que hacer como 20.000 bocetos para que quede más o menos bien. El tipo hacía así, al tiro con el rotulador. Es un poco lo Félix, de lo que te refieres Miguel tú Ángel. respecto de Martín también en una entrevista anterior. Sí. Cuando Martín dibujaba lo que ya tenía Claro, planeado en su cabeza. Es como lo que decía Miguel Ángel con los cautivos, que él decía que el bloque de mármol, él veía atrapado a la figura dentro, entonces él la liberaba. ¿Se fija? Lo que hablábamos justamente lo que dice Gonzalo al ver a Moebius, él no está viendo la página en blanco, él en su mente proyecta ya todo y como un plotter lo va... Que decía lo que admirábamos un poco de tu trabajo, Martín. Exacto. Exactamente. Como, tú decías que era como el dibujo de esta película Yo Robot. Exacto, claro. ¿No? Cuando el robot dibuja, ¿se fijaron? Hace así, claro. ya tiene el dibujo. Hay una cosa sospechosamente más allá de lo humana en esa manera de trabajar. Bien chamánica. Sí. Bien chamánica, dice. O sea, volviendo al tema de lo que decía Félix, como que uno podría pensar que efectivamente ya está todo adentro y hay una facilidad increíble para llegar y sacarlo y dibujarlo perfecto. Es como, era bien, o sea, ver dibujar a Moebius debe haber sido una cosa esplendorosa. Esplendorosa. Sí, y a propósito de esto, miren, como todo calza. Moebius dice esto: al escribir el guión de El Incal, Alejandro entró en trance y en comunicación telepática con mi psiquismo. Yo atravesaba una etapa de crisis en mi historia personal. Declaró su interés por ayudarme a realizar una exploración de mi árbol genealógico. ¿Ah? El chamullo del chileno, ¿viste? Sí, por algo Jodorowsky es nuestro. Desde hace años organiza terapias partiendo del tarot y las combina con masajes relacionados con las emociones, las energías y una exploración sistemática del árbol genealógico, es decir, de la historia familiar de cada uno, etcétera. Y dice más adelante, el Incal transcribe elementos de mi historia personal, tal como Alejandro pudo captarla, pero a través de su propio filtro. De hecho, siempre necesitamos a alguien que nos reenvíe un reflejo de nosotros mismos, a menudo más completo que el que podamos percibir solos. Ese fue un gran momento en mi vida. No me esperaba nada especial, y desde luego nada tan potente, justo y extraordinario. La relación con el Incal emergió con fuerza, ¿no? Qué fuerte eso cuando él dice esto. A mí me impactó cuando leí.
Alejandro entró en trance y en comunicación telepática con mi psiquismo. Que es un poco lo que decía Martín, o sea, Gonzalo, respecto de esta perfecta relación dibujante-guionista. No hemos comentado el método que tuvieron ellos de trabajar y que tiene que ver con, a lo mejor una cosa un poco chilena, que Jodorowsky improvisaba la historia contándosela, era un relato hablado. Oral. Oral, sí. Absolutamente. Y Moebius iba haciendo bocetos, mientras Jodorowsky le contaba y le actuaba un poco, le hacía, digamos, la mímica de cada, como él había estudiado mimo con Marceau. Sí. Entonces le hacía la mímica de cada personaje y instantáneamente Moebius lo traducía en una libreta como apunte y ya tenían gran parte del trabajo hecho. Entonces, el Incal, si uno lo lee, tiene esa cosa del relato oral, ¿ah? E incluso del cuentacuentos. Yo diría que ya es un guión como de un cuentacuentos, ¿ah? Y en lo que todo puede pasar. O sea, posiblemente, incluso podría, si no se hubiera llamado el Incal, podría haberse llamado Deus Ex Machina. Le critican, o sea, esa es una de las cosas como buenas y malas que tiene el Incal, que le critican harto a Jodorowsky, que en el fondo todo lo que pasa por una noción superior o una especie de pucha, pasó porque sí, como pasa en los cuentos orales, como porque sí, porque alguien se atravesó. De hecho, Deadpool es un protagonista, bien no protagonista, porque las cosas le pasan nomás. Sí. Deadpool no hace nada, como que el resto de la gente hace las cosas por él, y él recibe esto como bien, como me llegó y impacto, como, sí, claro, como... No actúa. No, lo va... Es bien como vehículo... Él es como el clásico, como los tontos de los cuentos, como un poco como... El tonto del pueblo. Deadpool es como el ejemplo más clásico, y que efectivamente le como que congrega todo termina dueño de este poder misterioso que es el Incal, o sea, es como que todo termina pasando a él, básicamente. Claro, y que con ese gran poder no hace nada absolutamente importante, ¿no? Quiere ligarse a una chica. Ese es el personaje. Importante, dicen por ahí. Hay una cosa a propósito de eso también, y para extender un poco lo que decía la Bernardita, que claro, le critican eso al Incal, pero yo creo que eso en el Incal, esa cosa como media precaria, funciona súper bien. Hay veces en que no, hay otras cosas que se ve que, pero y mi generación, digamos, me imagino que Martín incluido. Sí, pues. Yo soy de otra generación. Estamos, la generación menor, estamos súper influidos por esa cosa de narración precaria. Digamos. Cuando todos leímos en algún momento el Garage Hermético de Jerry Cornelius, que en el fondo Moebius hacía un capítulo sin pensar de qué se iba a tratar el otro. Además lo hacía marihuaneado. Entonces, había una cosa de libertad maravillosa en el paso de la historia que ahora que estamos en una época de hacer historietas mucho más controlada, mucho más formal, en donde planificamos mucho mejor, y quizá las historietas tienen más sentido, están súper bien aterrizadas. Quizá hemos perdido esa cosa como de maravilla del cuentacuento que decías tú. ¿Tú decías lo del cuentacuento? Félix. Sí, y a propósito de lo que acabas de decir, recuerdo lo que dijo Félix hace un rato, y esta idea de la historia... De la historia improvisada o la historia estructurada. Que cuando estamos... No, de Twin Peaks. De Lynch, que justamente sí. Yo entronco perfectamente Twin Peaks con esta idea de Garage Hermético de Moebius, en donde importa dónde voy, no importa dónde va a llegar. El viaje es lo que importa, el viaje no, importa. No el destino. No entiendo mucho, sí, y capturo algunos elementos, pero me hacen sentir que estoy viajando a un mundo maravilloso y no necesito explicación alguna ni nada. Disfruto eso. Cuando ustedes han leído, me imagino, el Garage Hermético, no va a ningún lado, las historias no concluyen, algunas continúan y no siguen jamás, otras se cierran, otras se abren a mundos maravillosos, y da lo mismo. Yo creo que el mundo va a ser perfecto cuando el Garage Hermético sea lectura en los colegios. O sea, fruto de exégesis. Oye, otra cosa... Sí, por favor. No, perdón, quería cerrar Cierra, por favor. El tema de Moebius en relación al trabajo gráfico. Una de las cosas más increíbles que tuvo Moebius durante toda su vida fue que fue capaz de reinventarse.
Él nunca se quedó en Sí. nunca se quedó en un estilo. Era el David Bowie. De hecho los últimos trabajos que hizo, hay un libro que se llama El Cazador Cazado, que pertenece al universo del Garaje Hermético, y es una historieta que dibujó sin boceto, o sea, tinta al tiro. Increíble. Pero una de las cosas mejores y más increíbles que tiene Moebius es una historia que se llama Inside Moebius. Sí, Sí. es excelente. Y yo creo que es de lo mejor que hizo Moebius en toda su vida. Yo tuve la suerte de conversar con él en Barcelona cuando andaba con el cuaderno y se le había ocurrido la idea de empezar a dibujar Inside Moebius. Y me contó que estaba haciendo porque era muy asequible, ¿no? Ustedes lo conocieron también, y hablaba castellano, Sí. además. Y entonces me contó, me dijo, mira, estoy haciendo como un diario de vida, pero es dibujado y lo dibujo inmediatamente a tinta y van entrando cosas. Por ejemplo, apareció Arsak, apareció Blueberry y apareció Osama Bin Laden, porque estaba en las noticias, entonces se me Qué metió en la bonito, historia. eso de y todo. aparecer, Claro. comparecen en la página. Exacto. Qué bonito. Oye, pasemos a hablar de Jodorowsky porque están imbricados, inevitablemente vamos a volver a hablar de Moebius. A mí me pasa que con Jodorowsky me pasa lo mismo que con Ruiz. Cuando leo sus trabajos, yo siento que los franceses no los van a entender a cabalidad. Que hay mucho humor chileno en el Incal, por ejemplo, en donde la historia es de verdad como el puñetazo inicial. Todo el rato cambia y es alucinante. Estamos, después de 2 o 3 páginas, estamos en otra cosa y en otra, y nunca es predecible lo que vendrá. ¿Les pasó eso en la lectura? ¿No? ¿Cómo ven a este Jodorowsky en el Incal? Y yo quiero preguntarle a Martín, que es el más experto acá de la obra de Moebius, creo yo, de todos los que está aquí. ¿Cuál es el primer trabajo de Moebius con Jodorowsky? No es este, hay uno anterior. ¿O este es el primero? Yo creo que el ojo del gato, ¿no? Yo diría que el ojo del gato, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero esta es la primera historieta en rigor. Pero no un cómic, o sea, no es, Claro, no es una un historieta, libro ilustrado, es un libro digamos. ilustrado. Sí. Eso. Y el ¿cómo podríamos decir? El storyboard de Dune. Bueno, también. Que está antes de esto. Que yo creo que hay el hay Incal pedazos, sí. toma todo el trabajo Sí. que hicieron para Duna está acá. Lo dice acá en el libro, en una entrevista, dice, no desechamos nada de lo de Duna y todo lo incorporamos al Incal de otra manera. Sí. ¿Cómo ven a este Jodorowsky guionista de historietas? Primero, poeta, psicomago, acá trabajando con Enrique Lin, ¿no es cierto?, pegando poesía en las paredes, proponiéndose caminar en línea recta por la ciudad, pasara lo que pasara, metiéndose a las casas, ¿no? Actos poéticos como ese, estudiando después con Marcel Marceau, y de pronto llegando a ser guionista de historietas. Porque él ya había sido guionista de historia. En México. En México, mucho antes. ¿Les gusta como guionista de historietas? Permiso, Sí. guionista y dibujante. Exacto, guionista dibujante. Las fábulas pánicas. ¿Les gusta como guionista? ¿Sienten, como decía Gonzalo, que aquí hay una relación de dibujante y guionista especial? Es que yo creo que hay que tener hay que hacer un matiz, porque Jodorowsky no es, yo creo que es todo lo contrario que Alan Moore. Sí. Alan Moore escribe su guión y Alan Moore le dice al dibujante todo lo que tiene que hacer, pero así con pelo y señales. Jodorowsky en muchos casos las historias se cuentan así, mira, sé que, Le da libertad total. claro, y se nota. Por ejemplo, este es una historieta de Moebius. El Metabarón es una historieta de Juan Jiménez. No es una historieta en que se nota que el dibujante está absolutamente a sus anchas. Y Jodorowsky tiene el tino y tiene la capacidad de ver en los dibujantes qué es lo que les gusta dibujar y les saca partido. Por eso los Metabarones, la saga de los Metabarones la hace Juan Jiménez y no la hizo con Moebius. El Incal lo hizo con Moebius. Aleph Tau lo hizo con Arno, porque tenía el ojo de decir, este me sirve de esa Y historia. de hecho, uno ve luego en una obra posterior que hace con Moebius, que es la, ¿cómo se llama? La loca del Sacré Cœur. La loca de la Sacré Cœur, que allí, porque en el Incal él hizo un guión para que Moebius se explayara en su imaginería.
Y luego, bueno, gracias esto es anterior a Blade Runner, al Quinto Elemento obviamente, y luego vemos la cantidad la trilogía de Star Wars, la que hizo Lucas, o sea, hay una cantidad de cosas que tomó y de un montón de películas. Entonces, pero luego hicieron esta otra historia en la cual fue a gusto de Jodorowsky y Moebius se tuvo que amoldar Se nota, ¿no? y se nota. A mí no me gustó nada. Y el dibujo se ve a desgano. Le cuesta... Aquí encontraron ambos, se potenciaron, como decía Gonzalo justamente al comienzo. Claro, sí. Es interesante, andemos en esta relación dibujante-guionista, que yo sé que ese tema a ti te apasiona. Claro, sí. Sí. No, en serio. En Sí, serio. sí, por eso porque, lo- porque en el fondo hacer historieta, bueno, es un trabajo tan lento, tan agotador, maravilloso y fascinante, digamos. Que, No lo hagan. que uno se demora tanto en hacer un libro que el matrimonio tiene que funcionar bien hasta el final, porque si no se vuelve una tortura. Y como dije, yo tengo suerte de tener unos matrimonios historietísticos bien estables y fructíferos, pero lo que hacemos con Sergio, lo que hacemos con Pancho, es como que los dos creamos un nuevo autor. Un autor que es Ortega Martínez, un autor que es Gómez Martínez. Pero aquí están los dos brillando al mismo tiempo. Tú la miráis por un lado y es onda, y la miráis por el otro y es partícula. Es muy jodorowskiano. Y en relación a lo otro que se hace que Jodorowsky, a mí me cuesta decir que Jodorowsky, o sea, me cuesta hablar de los guiones de Jodorowsky porque en el fondo me cuesta separar a Jodorowsky de su obra completa. Porque aquí está Jodorowsky como guionista, porque le está haciendo una historieta, pero es que también está Jodorowsky que hace cine, está el Jodorowsky que habla y que se para. Yo me acuerdo cuando vino, ¿qué año vino? ¿El 87, 88? 92, 91, Sí, 92, sí. 90, pero es que era, sí, 91, pues. 91, Bueno, sí. la cosa es que nos juntamos en el hotel Tupahue. que ya no existe. Y Jodorowsky para nosotros era un viejo en realidad, pues, sí, Caballero. menor que yo. Pero Y era una audiencia como esta. éramos muchos. No, pero Y no tanto más. Y estuvo parado La edad, durante perdónanos. estuvo parado durante 3 horas hablando. Horas, 5 horas. 5 horas. 5 horas. Y no Pero- estaba duro. No, claro. Y nosotros. Y todos entretenidos. No, pero absolutamente. pasa- Absorbidos. es que yo siempre he contado que en esa charla pasaba algo por lo menos a mí me pasó algo muy raro, que durante 5 horas yo sentí que él me estaba hablando a mí. Sí. No, sí, A nadie más. era un chamán. Bueno, Pero era un chamán. impresionante. Es un chamán. Sí, tenía esa cosa. Entonces a mí me cuesta separar a ese Jodorowsky que mucha gente le tiene mala por grupiento y todo eso. Pero que yo lo vi ahí. O sea, a mí me pasa respecto de lo que tú dices, si es un grupiento o no, me da lo mismo, porque es igualmente genial. Claro, porque pero ¿qué es Da lo que es un mismo. contador de historias sino un grupiento? Claro, Entonces, que tiene y que lo mentir hace, para y lo contar. hace con una potencia. Ahondemos en ese encuentro, en ese viaje que hacen Jodorowsky y Moebius a Chile Ya. y que se da justamente en esta calle Merced, muy cerca de acá. Pero para cerrar Sí, cerremos el tema, sí. hay otro cómic que es muy bonito, que se llama no me acuerdo. Esta es la charla de la Concadelo. generación, ¿Qué hizo no somos Concadelo? cuentas El dios ya. celoso. El dios celoso. Ah, el dios celoso. Y ahí también hay otro ejemplo de el ojo de Jodorowsky para buscar a un dibujante que le sirva para lo que él quiere contar. Al servicio, claro. Porque El es un historia. cómic, es un No, cómic él. que es un cómic que no hay personajes humanos y toda la ingeniería es extraordinariamente rara Sí. y muy extraña y es muy bonito ese cómic con Silvio Caello, dibujante italiano. Eso. Oye, quiero precisar algo antes Así. que pasemos. Jodorowsky vino antes solo y ahí fue donde nos juntamos en el Ok, Tupahue y pero vamos a hablar después vino con Vino con Moebius. Moebius. De los guiones, terminemos con este tema de los guiones y Jodorowsky. Yo creo que Esta justamente. cosa chamánica, perdón, esta cosa de la influencia de esta cosa hindú también que viene de los 60, 70, que se cristaliza un poco en esta psicomagia también de Jodorowsky, que parece que todos sus libros fueran como un grimorio, ¿no? Sí, yo siento que pasan dos cosas con Jodorowsky, que primero está el tema de la sanación por la palabra, como un rollo que tiene Jodorowsky, como más allá de la psicomagia, más allá de todo, es el hecho de como sanar contando cosas. Y si tú mencionaste que era como tan chileno, hay una tradición del campo que a mí me gusta mucho, que ya se ha perdido, que son las famosas mentiras.
en que la gente tiene que hacer un duelo y las personas van contando cada cual una mentira más grande que la otra, hasta que llegara un punto en que el tema gana, cuando alguien cuenta una mentira que es tan extravagante que alguien le dice, esto no es cierto. Entonces... Ahí el universo colapsa. Ahí el universo colapsa. Entonces siento que Jodorowsky es el mejor representante de esa tradición del campo chileno que son las mentiras. Porque finalmente, como decías tú, no importa si todo lo que él cuenta es cierto o no, no importa el rodaje de Dune, no importa un montón de cosas, porque finalmente lo que importa es el legado que nos deja en las películas, en los libros, en los cómics. O sea, ha creado un universo que es coherente dentro de todas estas incoherencias narrativas en que falta gente, sobra gente, hay cosas que no van o sí van, pero finalmente alguien que le interese a Jodorowsky puede entenderlo y puede entender cosas, lo que le pasó a Moebius, cosas de él mismo, en las obras que hace él. Es como, creo que eso es como, más que sea realmente como un guionista de historietas. De nuevo, es como volvemos a Alan Moore, es como este mago de las palabras y mago de, así como magia de verdad, ¿cachai? Como distinto a Alan Moore, que es más... Quizás Alan Moore es como, él mismo se autodefine más mago y Jodorowsky es más un predicador. O más un chamán, que Sí, es una un magia chamán, menos claro. como estructurada y Sí. menos... Como... Bueno, y volvemos a Dune ahí con la palabra también que cura y puede destruir también, ¿no? Claro. Es interesante todo eso. Ahí podríamos estar horas, pero no tenemos tanto tiempo. Oye, continuemos entonces. Fijemos esto. Estamos en el año 92, dijeron, 91. La visita de Jodorowsky con Moebius a Chile marca fundamentalmente a los creadores chilenos y yo creo que es culpable de muchas de las cosas que pasaron después. Fue tan importante, es un hito, por eso creo que nos detengamos acá, porque hubo un antes y un después de esa visita. Cuéntenos dónde fue, dónde se hizo la exposición, dónde hablaron con ellos, qué pasó, hubo una cena después, hay fotos por ahí que dan vuelta en internet, creo que hay 1 o 2 fotos. Aparece Jaime Lagos, por ejemplo, el Máximo Carvajal y Moebius y Jodorowsky. Por favor, adelante, los que estuvieran ahí. Yo no estuve ahí y tú tampoco, así que ustedes, los mayores, nuestros mayores, Ya, lo que pasa es que fue parte de un programa que tenía el Instituto Chileno Francés de traer dibujantes. Ya había venido Jacques Tardí. También hizo un pequeño taller, me acuerdo, en Balmaceda. Era un tipo muy simpático, no hablaba nada de castellano, pero tenía traductor, era muy simpático. Y después vino Moebius. Y como muy bien dijo en su oportunidad Herbie, era como si los curitas de pueblo fuéramos a ver al Papa. Así nos sentíamos. Y había hubo una exposición en el Museo de Bellas Artes, en el Arte moderno. Arte moderno, arte contemporáneo, con muchos dibujantes, no solo Moebius. Ahí por primera vez yo vi un original de Moebius que justamente era un original Del Incal. del Incal, donde están en el inframundo de la basura, Con las ratas. con las ratas, una de esas páginas. Y fue bastante, bueno, imagínate, está un original de Moebius, todo manchado con témpera, todo corregido, qué sé yo. Es Y, humana. Claro, se equivoca. Y hubieron varias charlas. Moebius hablaba un castellano perfecto, sin acento, nada, pero impecable. Y sí, fue bastante importante para mucha gente verlo y escucharlo y conversar con él. Y yo me acuerdo que fuimos, y esto es dentro del terreno de la anécdota, fuimos a comer, estaba Al mercado. Martín, estaba Jaime Lago, estaba Max Carvajal, estaba Nelson Soto, Carto. no me acuerdo. Ferreras, estaba estaba Javier estaba Ferreras. Ferreras, no sé si está el Carto, está el Carto. Yoyo también, ¿o no? Sí, también. Bueno, y fuimos al mercado y bueno, fue muy divertido todo el mundo. Bueno, yo soy re malo para acercarme a la que me da pudor, digamos. A mí no sé por qué me dijeron que lo fuera a buscar y lo llevara al mercado. O sea, y nos fuimos por el parque. Y yo así, imagínate, yo. ¿Qué le digo? Claro, ¿Qué le digo? ¿qué? Y nos empezamos, y me contó, y yo le empecé a preguntar de lo que había hecho en Estados Unidos con Stan Lee. Que había Silver Surfer. Sí. Y me dijo que no le había gustado.
que no nunca más. Que no salga de acá eso. Stanley no sé, era un gallo con el que no se podía trabajar. Así no se puede. Ya. Bueno, la cosa es que vamos al ahí, mercado. y en el mercado estuvimos conversando, fue muy interesante. Yo me acuerdo que entre Moebius y Jodorowsky vieron el trabajo de Nelson Soto y le gustó mucho lo de Nelson Soto. No llegó a ninguna parte, lamentablemente. Otra anécdota de ahí es que llegamos todos pasados a fritanga a nuestros respectivos trabajos, todos. Y que Moebius se enfermó de la guata. Y otra cosa que a mí yo lo conservo con mucho cariño, mientras todos le pedían dibujo a Moebius, obviamente, digamos, era la posibilidad de tener un original de Moebius, yo soy muy pudoroso para pegarme codazo mientras está la niña bonita ahí y estaba Jodorowsky ahí solo. Entonces yo hice un dibujo en una hoja y le dije a Jodorowsky que me hiciera un guión. Así yo tengo en mi casa un dibujo hecho por mí con textos de Jodorowsky. ¿Qué recuerdan de lo que se habló ahí, de lo que se dijo? ¿De alguna idea potente tanto de Jodorowsky y de Moebius que se haya quedado en su retina? Yo tuve la suerte, creo que estaba estudiando arte y ahí en la Católica, cerca del Cerro San Cristóbal, fue solo Moebius. Con el, no sé si era el agregado cultural o el director del Instituto Chileno Francés. Y fue a dar una charla a los alumnos. Y ahí se explayó solo, habló, porque yo lo que me acuerdo muy bien, que cuando estaban los dos, hablaba mucho Jodorowsky y Moebius, decía un par de monosílabos. Terminaba o empezaba la charla. Y esa vez pudo hablar mucho. Y ahí él repetía una cosa que ya se le había leído, que es sobre su manera de contar historias. Entonces, que es que él decía que una historia no tiene por qué ser como una casa, con una puerta para entrar, con ventanas para mirar, para que entre la luz, otra puerta atrás para salir al patio. O sea, no tiene por qué tener estos 3 actos, todo. Él decía, una historia puede tener forma de elefante, serpiente o de fuego artificial. O sea que por ahí iba su mente, digamos, como narrador, un narrador gráfico, iba por ahí, y es lo que se veía en el Garage Hermético y en las historias cortas, que son maravillosas. Que a mí lo que más me gusta de él son esa época de sus primeras historias cortas que hace. Sí. ¿Cómo se llama ese álbum donde están recopiladas todas? Ahí viene The Long Tomorrow, que hizo con Dan O'Bannon, sí. que The Long Tomorrow en el fondo es el proto-Incal, porque y el proto-Blade Runner, de hecho, sí, Ridley Scott llevaba el The Long Tomorrow a las filmaciones de Blade Runner, y entonces iban todos ahí sacando, mira, ¿cómo hacemos esto? Y mira, así. Sí, el imaginario visual de Jodorowsky, o sea, de Moebius, armó el cine de ciencia ficción de esa década hasta hoy, digamos. Uno todavía ve en las construcciones, en las naves, elementos de... Lo que le pasa a Valerian. O sea, Valerian es más Moebius que los mismos cómics de Messier con Pistán. Es como toda... A la película, que en el fondo toda la imaginería es mucho más Moebius que los mismos cómics de los que están basados. Entonces hay muchísima esa misma idea de estas ciudades como pisos, que es como que es muy impresionante, que es como comienza el Incal, que esa, con la caída. Claro, con la caída de Difful. Sí. La ciudad Pozo. La ciudad Pozo. Aquí hay una anécdota en el libro, cuentan que esta página Moebius no la había dibujado. Se le olvidó. Se le olvidó, por tanto, si se fijan abajo en la página, en vez de tener número dice 1 bis o ibis, ¿no? Sí. No tiene numeración de 1 o 2. Entonces hay una anécdota que cuentan acá y que, ahí fíjate, en esa zona. Ahí también, bueno, Mira, está cortada. ahí está corta. Esta es la versión cuando la destruían para publicarla en este otro formato. No compren estas ediciones baratas, no compren estas. No compren en la cuneta. Sí. Oye, sigamos. ¿Cómo nos influenció esta visita? Hablaron un poco de las anécdotas, algo de lo que se habló, pero ¿cómo los marcó esta visita? ¿Qué pasó después? Porque ahí conocieron, los curas de pueblo conocieron al Papa y el Papa les dijo algo y dijeron, esto es lo que hay que hacer porque el Papa lo dijo. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó como historietistas, como generación de historietistas? Yo cortito primero Sí. y luego más.
A mí me sirvió, yo hasta entonces había hecho solamente historias cortas y me sirvió para atreverme a empezar a hacer una historia larga que era Juan Buscamante. O sea, me sirvió para Harto, pues harto. Es una cosa insignificante, dice él. Poca cosa. Increíble. O sea, el impacto fue eso, o sea, de que fue como, justamente fue, la verdad que fue un poco, una cosa así, más que haya venido el Papa, era como haber hecho un curso intensivo, pero terrible, solamente de escucharlo o de verlo dibujar. A mí me pasó que, en realidad, bueno, mis talentos siempre han sido re limitados, entonces para mí me quedan tan lejos, pero una cosa que me pasó, no, pero lo digo en serio y lo digo Todos se tiran al suelo en responsablemente. esta charla. No, lo digo responsablemente, pero lo que sí me pasó, a ver, contextualicemos, hacer historieta, como dije, es largo, engorroso y requiere mucho esfuerzo y mucha energía, y en este caso energía emocional, digamos, porque uno tiene que estar. Y la venida de Moebius Jodorowsky fue como una inyección de energía que me duró como 10 años. Y eso lo agradezco mucho, porque en el fondo uno sale, quiero hacer historietas, sale así como, y en un lugar en donde no valía o sea, no era rentable, bueno, todavía no es rentable, digamos, pero donde era... Y donde no había muchas revistas. No nada. había como publicar, ahora estamos en un paraíso comparado con esa época, y aún así yo salí, sí, quiero hacer historietas, porque era como una carga energética. Yo creo que lo más importante es que se sintió que ellos vinieron a validar lo que estábamos haciendo. Y sentimos que lo que estábamos haciendo tenía un sentido y no eran solamente monitos. ¿Sí? Empezamos a ver de otra manera lo que estábamos haciendo, digamos. Que eran literalmente Bonito. porque no había nada. Martín, a ti formalmente, de alguna manera, hay un Moebius que ha influenciado mucho tu trabajo, pero también te influenció. ¿Qué tanta influencia de Moebius y dónde se ve esa influencia en cosas como Lebeuil Ram, por ejemplo? ¿O sientes que se despega de Moebius al revés de lo No, yo creo es que... tributario de Moebius? ¿En qué sentidos? A mí me gusta que hay mucha gente que dice que yo estoy súper influenciado por Moebius, sí, evidente. Pero no me molesta, al contrario. Yo creo que en ciertas cosas, en ciertos temas, más que en el trabajo gráfico. Yo creo que yo siempre he dicho que los estilos, la gente le llama estilo a la cosa más perceptible, que es la línea, ¿cierto? Yo creo que el estilo va más allá y tiene que ver con las temáticas y cómo se tratan esas temáticas, que es lo que diferencia en el fondo a un dibujante, porque Moebius hizo ciencia ficción, pero hay miles de dibujantes que están haciendo ciencia ficción, pero Moebius es Moebius, y Messier es Messier, y Bilal es Bilal. Bilal toca temas que nadie más toca, y de cierta manera la cosa con los animales, los peces, plantas y qué sé yo. La temática de los trabajos de Moebius, es que yo creo que Moebius tiene una cosa que él tiene una entrevista donde lo dice, que él siempre trató de ser súper amable con el lector. Lo que dijo Gonzalo Alcondón. Y que él le decía, si alguien quiere, no me acuerdo exactamente de la cita, pero si alguien quiere comer mierda, no lo va a encontrar en mis cómics. O sea, él todo lo que hace fue la construcción de un universo que en el fondo es súper amable. Es que él decía que trataba de que el dibujo fuese un acto de amor de él hacia el dibujo, y luego de él hacia el lector. Exacto. A través del dibujo hablabas como un trabajo amoroso. Bueno, y ahí se entronca de nuevo con lo que hemos estado diciendo todo el rato, que en las historietas más delirantes, la narrativa es perfecta siempre. No tiene que ver con la historia que cuenta. No. La narrativa es limpia. Y además él construye un universo entero. Exacto, y en poco... Cada ilustración a veces es un universo maravilloso, ¿no? Entonces, el Moebius no es solo el dibujante, sino que es el constructor de un universo gráfico, que tiene que ver con
con los tipos, con los sombreros, con las las gemas o estas con estrellas los que tienen, cristales, los que él tenía cristales. toda una onda Sí. con los cristales, con las planicies, pero todo siempre, aun cuando hubieran diversos niveles de profundidad, era una historieta que cualquier persona puede leer Exacto. y cualquier persona puede entender. Eso, más allá de si comprendes finalmente lo que quiere contar. Berna, yo te pregunto esto a ti porque yo sé que eres tal vez la única aquí que las ha leído todas, pre-incal, post-incal, neo-incal. ¿Era necesario todo aquello? ¿Te basta esta o te parecen interesantes igualmente los otros trabajos de Jodorowsky con otros dibujantes? Yo creo que solamente basta el Incal. Sí, no, o sea, yo siento que obviamente cuando a uno le gusta mucho un universo y el universo le parece coherente, lógico, atractivo, que es quizá el defecto de Jodorowsky, defecto quizá, no sé si sea esa la palabra, es como, quiero contar más cosas porque siento que hay 1000 cosas más que contar de acá. Entonces, siento que el Incal es una obra que se sustenta por sí misma y no es necesario todo lo demás, porque, como decíamos antes, nadie sabe lo que es el Incal, pero a nadie le importa lo que es el Incal. Entonces, esta obra en particular tiene esa ventaja que no necesitamos más. Como con lo que ya hay aquí, podemos explicarnos todo el universo que quiere después contar Jodorowsky. Entonces, lo bueno es que nos permite imaginar y nos permite quizás mucho mejor de lo que vino después o las precuelas, secuelas, incluso todo lo que hay. Estoy pensando hasta las castas de los metabarones que de repente ya en el número 10 es como ya, no es necesario. Y de todas, tú que has leído todo eso a nuestros lectores, ¿qué recomendarías de todo eso que estás mencionando? ¿Cuál es, después del Incal, una obra que merece tú la pena leer? Basada la en el saga universo del sí. Incal, los 5 primeros metabarones yo creo que son buenísimos. O sea, es perfecto. Y ¿qué más? Yo creo que eso. Yo no sé si hay 1000 cosas más entretenidas y que funcionan, pero ya siento que llegó un minuto en que están como canibalizando el mismo universo y se están como armando sagas que están, o sea, es como en inglés hay una palabra que es a shaggy dog story, como una historia tonta que jamás termina, como que siento que ya, o sea, el Incal es del 81, o sea, llevamos 30 y tantos años como contando la misma historia, como un poco eso. Si son 30 años del Incal, ahora entienden eso de, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora se entiende, ¿no? Sí, pero también hay que, bueno, es una cosa también editorial. Hay un mercado que... Hay familia que alimentar también, Exacto, yo hay creo en cuentas eso. Sí. Sí. Oye, sí. Y mira, para terminar lo que dice Berna, luego es que aparte de los metabarones, tecnopadres, todo, Castaca, aparte de todo eso, que son derivados del Incal, en el año 2000, Moebius y Jodorowsky publicaron Después del Incal, que es una continuación del Incal dibujada por Moebius, y que no se continuó. De hecho, uno la busca por internet y dice serie abandonada, en la cual comienza en la primera página, o la 2 o 3, diciendo que todo lo que ocurre en este libraco fue un sueño. Y ahora empieza la historia de nuevo. Como el recurso más malo de Claro. todo. Jodorowsky, creo que en este mismo libro, en una parte, dice que no sabe en qué estaba cuando se le ocurre eso. Probablemente yo creo que fue una presión editorial. Moebius lo dibujó un poco a desgano, se nota, el dibujo baja, y luego abandonaron la serie. Hicieron ese y no hicieron nunca nada más juntos. Y eso quedó así como una cosa extraña que creo que ni siquiera la republican. Oye, yo quería, a propósito de lo que terminó diciendo la Berna hace un rato, justamente tenía un texto elegido que era como perfecto para concluir lo que ella decía. Dice, esto es una entrevista de Moebius del 2 de noviembre de 1987. Dice así, llegamos al final del Incal. El Incal se acaba y me alegro. Sé que Alejandro desearía seguir porque le gusta que trabajemos juntos. Pero yo prefiero que el Incal se acabe, tal como es, como un verdadero ciclo, rizando el rizo y esperar que se presente otra cosa. No hay nada que me angustie más que las series interminables
y creo urgente y necesario ejercer un cierto control del tiempo y del espacio sobre el trabajo. La evolución del cómic hacia un arte más para adultos exige ese control. Al principio, los pocos que éramos, unos 150, disponíamos de un espacio libre. Pocos cayeron en la cuenta. Ahora ese espacio se ha reducido sensiblemente. Hoy somos muchos sobre la misma cabeza de alfiler, ¿no? Yo quiero pasar a abrir ahora la conversación al público, ya estamos a punto de terminar. Si hay preguntas, las dicen fuerte para que las podamos escuchar y a ver si podemos responder aquí hablando sobre el Incal de Moebius y Jodorowsky. Abro entonces la conversación. No se demoren mucho en preguntar porque si no voy a decir que se acabó esto. Ahí tenemos una pregunta. Y yo sé que no es la primera edición del Incal integral, también está la de normas. ¿Consideran que es mejor esta o la de norma o quizás otra edición que no sea el La de norma es más pequeña. Esta dice que tiene los colores originales, las planchas de colores Sí. originales. Recordemos que hay una que se hizo en el medio que fue un desatino completo de la editorial con colores digitales que es horripilante. Hay otra versión de norma también pequeña Sí, que tiene los colores esto, pero es un poco pequeña. Por eso yo me alegré mucho cuando llegó esta porque el dibujo se podía apreciar. Y además, ¿Era un poco grande o un poco pequeña? Esta tiene material adicional interesante, digamos, no es material de relleno. Sí, no es relleno. Exacto. Sí. Y viene con el glosario. Y viene además con un glosario con los personajes, que también sirve porque de repente hay como 50 personajes y nos perdemos. Pero Fíjense, además, fíjense acá, hay una cosa que no hablamos, fíjense, aquí se ve, ¿no? Pueden ver el... sí, el blanco con el... Fíjense, el blanco, Moebius dibuja de un estilo y de aquí en adelante los dibujos se convierten, claro, se vuelven ya a página página entera. completa. Y yo nunca había caído en ese detalle, o sea, lo había visto, pero formalmente acá es absolutamente notorio. Y para decirles cuánto el agregado que tiene el libro, que están los personajes en orden alfabético, incluyendo la historieta que mencionábamos con Martín, el corazón Metabrón. del inviolable Metabunker, es todo eso. Que es un libro en el fondo, que se editó como un libro independiente aparentemente, porque acá dice, como yo les leía, Los misterios del Incal, textos de Jean Anestay y Christophe Quilien, ¿no? Es un libro más. Pueden no leerlo, no, pero a mí me gustó esta edición justamente porque nos permitía disfrutar la página grande, el tamaño, el formato original. Que la otra de norma yo la tengo y es muy bonita, pero era más pequeña. ¿Más preguntas, por favor? Gracias, Berna. Carlos Gatica. No, cortita sí, ¿eh? Sí, yo se lo advertí ayer. Anda, Carlos, le dije, pero haz una pregunta breve, por favor. Yo no sé, pero tengo el recuerdo como me parece que el Incal es como la culminación de algo que venía trabajando Jodorowsky hace tiempo. Es como una mezcla entre la montaña sagrada y el topo, que son como esos estadios en que los protagonistas, digamos, avanzan en el plano existencial, como, ¿cierto? Entonces, lo que yo veo en el Incal, y siempre me ha parecido, que creo que toda la obra de Jodorowsky en el cine, más todo lo que hizo con los dibujantes, genera una especie de género nuevo, que es la ficción inicial, ¿cierto? Pero la pregunta es, como yo no sé si están de acuerdo en que cierta imaginería de la montaña sagrada y el topo en esos espacios abiertos, ¿cierto? En este constante, digamos, deambular, y en la montaña sagrada espacios más cerrados, también hay como cristales, si mal no recuerdo, ¿no? También hay situaciones como acuérdate que es como una cosa media planetaria, que es un recorrido medio planetario en la montaña sagrada. No sé qué opinan de eso, si es que un anclaje muy... No, yo estoy de acuerdo. Fue breve la pregunta, agradecemos a Carlos que haya sido breve. Berna, Félix. ¿Están todos de acuerdo? Estoy de acuerdo. O sea, me gustó, ¿cómo le llamaste la ficción iniciática o la saga iniciática? Un nuevo género, No, pero ficción no, iniciática. buenísimo. Ojo que Jodorowsky habla mucho de eso y también Moebius de esta obra como una obra de arte iniciático, lo dice. Pero Sí. es la constante Aleph Tau, el viaje iniciático, Sí. los metabarones, el viaje iniciático, todo lo que hace. Es su fórmula. Sí, Sí. Sí. Su marca de la fábrica. maquinita. Su marca de fábrica.
¿Otra pregunta o comentario para nosotros acá? Sí, adelante. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como de las nuevas generaciones, de acuerdo al imaginario que tiene el INCAL, que se representa hoy en día como con el ciberchamanismo de Jorge Baradit, puede ser? ¿Ya? En las nuevas, no sé, dibujantes o cómica acá en Chile, que se esté dando un nuevo movimiento o algo. ¿Quieres decir si la influencia de este libro ha llegado acá de alguna manera? ¿Como un nuevo movimiento Sí, ¿eh? o ha permanecido en el tiempo? No, No lo creo, yo tampoco, no lo sé. desgraciadamente Moebius no lo conocen la gente nueva. Sí, y además hay otra cosa, todos los que intentamos seguir esa línea nos dimos en la cara súper rápido con una pared que era Moebius, digamos, era súper difícil tratar de seguir algo por el estilo, porque se ve, como decía Martín, se ve tan fácil. Es que además que con Moebius, cuando tú te das cuenta de que no es solamente un dibujo, No, hay un tema detrás. Y él está construyendo algo que va más allá del mero dibujo. Sí, yo creo que eso es la riqueza que tiene el trabajo de Moebius, y otros grandes autores también. No es un dibujo, es que es lo que están contando. El dibujo en Moebius es un vehículo para expresar ciertas cosas que tienen que ver obviamente con él y con los temas que él está tratando. Entonces no es solamente de imitar la línea, de imitar el achurado o el puntismo, porque eso en el fondo es un trabajo mecánico que en general cualquiera lo puede hacer. Hay una reflexión. pero tú, ¿cómo te ves tú? Alfredo menciona algo que me resonó, digamos, no tengo una opinión, pero claro, cuando menciona el ciberchamanismo que desarrolla Baradit, por ejemplo. En Ignacio, el principal. Claro, de repente, no sé si hay influencia de él, digamos, habría que preguntarle, pero claro, hay una cosa que tiene que ver con... No hay. Ya. Jorge no. No, viene de esta tradición. Ya. Sí. Ya. O sea, Jorge. Tú dibujaste un cómic de Baradit. Sí. Y No tiene idea, no venía cacho. del cómic. No, nada. O sea, hay que pensar que Jorge, al contrario de lo que la gente cree, no lee ciencia ficción. No lee, o sea, nunca leyó Philip K. Dick, no, o sea, de verdad que no. Entonces es como, hay otro rollo ahí distinto que... Sí, cuando yo empecé a trabajar con Jorge no tenía idea de lo que era un cómic. Y no sabía nada, no tenía idea. O sea, como cualquier persona claro, de la calle, ¿no? Sí. Porque solo a ustedes les gusta la historieta, pero afuera hay mucha gente que... Sí. Cómic, eso, el Barrabás ese es cómico, ¿no? Pero te preguntan, porque no saben. ¿Condorito también entra en esa categoría? Sí, aquí hay otro... Yo quería agregar que justamente a lo mejor lo que comentaban de que las nuevas generaciones no conocen tanto el trabajo de Moebius, también tiene que ver con la accesibilidad a las publicaciones de él. Entonces, yo creo que justamente este libro, en el ambiente de los dibujantes más jóvenes, ha abierto los ojos y se han descubierto una tremenda leyenda. Entonces, a lo mejor ediciones como esta van a hacer que vuelva nuevamente a aparecer esta influencia ya de otra manera, porque la generación también ha ido cambiando, van a aparecer cosas nuevas. Entonces, Sí, bueno, en ese sentido es súper bueno lo que está pasando. A mí me impresiona de forma positiva. Reservoir Books publicó La Casta de los Metabarones a 20 lucas. ¿Cuánto vale este? O sea, 20 lucas. Yo sé que 20 lucas suena a plata, pero este libro, 20 lucas, es súper barato. Planeta, dentro de poco, va a publicar todo Buscamare en la Ultimate Edition, también y creo que es menos de 20 lucas. Menos de 20. Entonces, yo estoy súper bien impresionado del esfuerzo que se está haciendo por publicar clásicos a un precio accesible y con una calidad así. Porque recordemos que cada uno de estos tomos de suyo antes costaba cada uno 15 lucas, 18 lucas cada uno. Si es que se encontraba. Sí, que lo encontramos además. Yo creo que es la oportunidad de. Ahora, yo quería hablar un poco de la figura de, a partir de la respuesta, la pregunta de él, de Jodorowsky, de lo fácil que parecía hacerlo. Y cuando yo leo como guionista también a Jodorowsky como guionista, también me parece que hace ver que esto del guion es algo súper simple. La acción es absolutamente entretenida, rápida, efectiva, trepidante, como dicen algunos críticos de cine, refiriéndose a algunas películas de acción. Y con unos diálogos efectivos, rápidos, llenos de humor, que son muy difíciles de hacer. Hay mucho humor. Sí, Moebius siempre decía, sobre todo en el Inside Moebius, dice que para él, en su historia, una de las cosas más importantes es el humor. No conseguía hacer historietas donde no hubiera humor. Entonces,
Yo creo que aquí estamos ante dos genios que hacen dos cosas que son ultra complejas, muy difíciles, y que nos las hacen aparecer tan simples como que están al alcance de la mano. Y ponte a hacer una historia tan emocionante, entretenida y con la densidad y profundidad que tiene esta, porque ni siquiera hemos tocado aquí los referentes místicos, esotéricos, mitológicos, nada. Hemos rozado la superficie de un libro que más que eso, y por algo merece esta reedición, por algo es un libro que nos marcó a todos en distintas épocas. A pesar de que nosotros somos como de la misma generación, no lo leímos a lo mejor juntos, la Verne es mucho más joven que nosotros y también lo leyó en su momento y también le impactó, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta final? Antes de concluir esta conversación, no se arrepientan, pregunten ahora. Después dice, pucha, debí haberle preguntado. Tú dices que Aña estaba corte y antes en la otra edición no estaba corte. Sí, estaba también. Lo que dije yo es que nunca los habíamos visto así, que se notara esta línea, digamos, de puestos así como un solo tomo. ¿Te fijas? Eso era todo, no. Bueno, yo agradezco esta nutrida concurrencia de hoy para hablar de una obra que ya tiene ¿cuántos años? 30 años, 35 años. Uno de sus autores sigue siendo vivo, uno de sus autores es un compatriota nuestro que ya, igual que Ruiz y otros, ya casi es como medio francés también con los años. Pero yo siento que aquí hay mucho de nosotros, ¿no? Mucho de Chile, ese humor que yo digo que tenían Ruiz y que tiene Jodorowsky y que solo un chileno y una chilena pueden entender. Y que los franceses lo entenderán un poco, pero es como cuando leemos manga de los japoneses, hay cosas que se nos escapan, ¿no? No entendemos todo lo que un japonés o una japonesa lee ahí. Así que yo siento que es un libro que agradezco la reedición, ¿no? Que todos ustedes estén aquí habla del éxito de este libro, el interés que proyecta, que provocan ustedes. Es un gran momento para tenerlo, ¿no? Y bueno, quiero leer solamente el texto que dice al final como a modo de cierre de esta conversación, de esta grata conversación, y agradecer a Félix, Gonzalo, Martín y Berna. Porque que somos amigos de tanto tiempo. Y además todos somos muy amigos, entonces es como conversar en el living de la casa, pero con ustedes ahí molestando. Claro, nos portamos mejor. Nos portamos bien. Nos portamos mejor que ustedes están ahí. No botamos alcohol al piso, nadie dijo garabatos. Ya no. Es que estamos muy viejos para decir garabatos. No. Esta es la epopeya de John Difful, o John Difful como dicen algunos. Un detective de poca monta que al recibir un extraño objeto debe enfrentarse, sin habérselo propuesto, a los altos poderes del cosmos. Mientras irrumpen varias rebeliones simultáneas en el Imperio Galáctico, siembran el caos y producen la caída y el renacimiento de múltiples poderes y contrapoderes. Difful deberá viajar junto a la abigarrada compañía metafísica que forman su pájaro Dipo y otros 5 elegidos por el magistral universo futurista creado por Jodorowsky y Moebius. El Incal es sin duda un clásico de la ciencia ficción en el que la aventura y la filosofía copulan sobre los más asombrosos parajes lisérgicos. Probablemente la mayor suma de talentos de la historia del cómic, dice un señor que se llama aquí Rolling Stone, no sé quién. Muchas gracias a todos por venir.